Y hoy tenemos una mesa chica. Ministro Dietrich, gracias por acompañarnos. Gracias. No sé si saben que José está medio engripado, así que la voz cortada no y se eso nota que tanto, se no se nota tanto, pero estamos bien, estamos bien. La está peleando. La estamos peleando y la pelearemos fuerte. Estamos con el ministro Guillermo Dietrich, gracias por acompañarnos. También con Ezequiel Lemos, que es presidente de Trenes Argentinos de Cargas. Gracias por venir. Encantado. Y también con la dama que reemplazó a quién en el puesto. Y es el José López de nuestro gobierno. La van a escuchar, que no tiene mucho que ver con José López, pero es parte del cambio de un gobierno a otro y los distintos perfiles. Manu, que fue la que lideró la obra del Metrobús de la 9 de julio, esa obra tan icónica para la ciudad, tan estigmática, obviamente junto a un equipo de gente, Guillermo Kranzer, Germán Bussi, pero Manu era la que llevaba adelante los fierros. Ahora tiene a su cargo gran parte de la obra de infraestructura de transporte del país, con mega obras como el RER, como el soterramiento del Sarmiento. Hablamos de Manuela López Menéndez, que es secretaria de Obras de Transporte. Bienvenida, Manuela. Gracias, José. Bueno, Guillermo, ¿cómo viene el tema de las obras a partir de la maquinaria que era de Lázaro Báez y que la empezaron a utilizar? ¿Por qué decidieron tomar esa maquinaria? Sí, todavía no la tenemos. Está en proceso judicial. Ya la justicia, ante un pedido nuestro, dictaminó que Vialidad va a poder tener estas maquinarias. Son 1000 equipos importantes, ¿no? que te da un poco la magnitud de lo que fue la estafa de corrupción que vivimos en nuestro país. Tengamos en cuenta que Lázaro Báez era una persona que trabajaba en un banco que 10 días antes de que asuma Néstor Kirchner por primera vez creó una empresa constructora y se convirtió en la empresa constructora más grande de Argentina, y 10 días antes de que termine el gobierno anterior dejó la empresa y dejaron de operar, ¿no? Y quedó ahí toda la maquinaria. Quedó la maquinaria. Hicimos una auditoría sobre la maquinaria, nuestros equipos técnicos. De estas 926 hay 420 que funcionan perfectamente, y estamos a la espera de un último elemento del proceso judicial para recibir, creo que es en comodato, esta maquinaria, que la vamos a usar para Vialidad Nacional, que tiene distritos en todo el país. Ezequiel, la carga es 95% por colectivos, mejor dicho, por transporte de camiones. ¿Cómo lo van a transformar? Digamos, ¿cómo van a lograr que eso sea por trenes de carga? Hay que invertir en trenes. Vos tenés infraestructura, tenés material rodante y tenés gente, equipos, que estamos trabajando en esas tres áreas. La verdad es que si pensamos en 1936, hace 80 años, el sistema de cargas del país por tren transportaba más de 40 millones de toneladas, y el año pasado se transportaron menos de la mitad, 19 millones de toneladas. Un sistema colapsado, con 1,5 descarrilos por día, y el 45% de los 9.000 kilómetros de vía que nosotros tenemos con precaución. Precaución significa que el maquinista, el conductor, no puede conducir a una velocidad razonable, sino que tiene que ir a una velocidad menor. ¿A qué velocidad? 5, 10, 15 kilómetros por hora. Y pequeño detalle, no solo no tiene aire acondicionado ni calefacción la locomotora, sino que tampoco tiene velocímetro. Así que está un poco adivinando a qué velocidad va. Eso hace que tengamos descarrilos. Pero estamos invirtiendo fuertemente en infraestructura. Ya las obras comenzaron, 2.470 millones de dólares iniciales, en un plan que asciende a 6.000 millones de dólares en los próximos 4 o 5 años. El foco inicial fue la línea de Belgrano, para llegar rápidamente al norte argentino, que es el lugar más alejado de los puertos de exportación, quien más sufre el hecho de la distancia y no tener fletes competitivos. Y el tren va a brindarles la posibilidad de desarrollar las economías regionales, de aumentar sus exportaciones, y también a todos los argentinos de poder tener fletes más baratos y por eso luchar contra la inflación. Manuela, ¿qué pasa con la transparencia? Digo, porque hablábamos irónicamente del tema de José López. Digo, ¿de qué manera se logra ahora ahorros en términos económicos y por otro lado de viabilidad y transparencia? Bueno, lo principal que hemos hecho en el Ministerio y en gran parte del Gobierno es que los pliegos hoy son gratuitos, que las empresas no tienen que pagar por esos pliegos y que además las empresas no tienen que anotarse para decir quién va a participar, que eso llevaba a la cartelización. De esta manera se ponían de acuerdo porque sabían quién estaba interesado en esa obra y se ponían de acuerdo por participar o no. Hoy lo que tenemos son pliegos que están en las páginas de internet de Vialidad y del Ministerio,
la gente puede acceder a ellos y presenta la oferta el día que corresponde sin saber nadie quién antes había participado. Eso es un paso muy importante respecto de eso. Y otra cosa muy importante también tiene que ver con nosotros como Estado cumplir con los plazos que nos proponemos en lo que tiene que ver sobre todo con el tema de los pagos, que también ahí había toda una trampa muy complicada. Vialidad Nacional... ¿Cuál era la trampa concretamente? La trampa específicamente era que lo que pasaba era que las empresas tenían que ir a ver a alguien que era el que se iba a encargar de mover el expediente y sacar esos pagos y pagaban por eso o tenían algún tipo de beneficio. Hoy se paga, como dicen los pliegos, a 60 días y en los casos que podemos incluso a menos plazo. Guillermo, 109 páginas tiene tu plan, 1 hora 20 es la que recorres. Te vi con legisladores, te vi también con sindicatos, te vi en reuniones formales hablando de esto. ¿Qué es lo más complejo para implementar el nuevo plan? Sí, es nuestro plan, no es mi plan, es el plan del gobierno, el plan de un gran equipo. Acá la mesa chica son 2 personas, pero somos muchos más. ¿Cuánto es tu mesa chica grande? Y te diría que somos 20 más o menos, que tenemos una reunión mensual del Ministerio de Transporte y después tenemos reuniones de seguimiento de cada una de las áreas y después múltiples reuniones de un montón de cosas. Te diría que lo que estamos haciendo, José, es haciendo lo que hay que hacer. Es algo tan simple y que lo definieron en estos spots publicitarios donde se están mostrando las obras, que es lo que no ha pasado en Argentina. Cuando Ezequiel cuenta lo del tren Belgrano Cargas, creo que los trenes de carga reflejan bastante bien la catástrofe de nuestro país, que no son solo los últimos 2 años del kirchnerismo, sino que lo que él contó viene de 1936, una franca decadencia. Pero a su vez, la empresa que comanda hoy Ezequiel, en el año 2015, siendo una empresa estatal, perdió 2.500 millones de pesos. Digamos, todo el mundo sabe de los millones de pesos que perdía Aerolíneas Argentinas de esta empresa estatal, sin tener en cuenta la inversión, la pérdida era millonaria. Y a su vez fue el peor año de la historia. En el 2015, la empresa Belgrano Cargas, que se dedica a transportar carga en nuestro país, fue el peor año de toda la historia, gestionada por el Estado. Este mismo Estado, más inteligente, con gente profesional, con el mismo personal, con las mismas vías, con los mismos vagones, en diciembre del 2016 tuvo su mejor mes de diciembre de la historia. Vos fíjate como en un año cambió radicalmente. Y esto es lo que está cambiando en todo este plan de 100 y pico de hojas que nosotros estamos presentando, no solo lo que vamos a hacer, sino lo que estamos haciendo. Flor Donovan tiene una pregunta. Flor, ¿cuál es la pregunta que tenés para la mesa chica del ministro Dietrich? Sí, tengo entendido que originalmente estaba previsto hacer una suba de tarifas para el transporte en diciembre, se postergó, se pensó que iba, o en realidad internamente en el gobierno se había dado el mensaje que iba a darse en marzo, no se dio. Dado que todavía el transporte tiene un altísimo subsidio, ¿qué plan hay de ajuste gradual, en este caso, en el caso tarifas, para que por lo pronto no suceda lo que sucedió en su momento con electricidad o gas, que la gente se encontró con un 400% de aumento de un día para otro? ¿Quién toma el guante para la respuesta, ministro? Lo veo con ganas, lo veo con ganas. Manu también, aparte de la secretaria de Obras de Transporte, es la subsecretaria de gestión administrativa. Pero la contesto yo hoy, de hecho... trabajamos mucho en el tema. A ver, lo que hubo fueron, Florencia, especulaciones de diciembre, de enero, de febrero, de marzo, abril. Hubo notas, salió en un diario. Hubo notas en los diarios que decía el colectivo va a salir 11. Digamos, son especulaciones que no sé cómo se generan. Lo que nosotros tenemos es mucha responsabilidad con esto. Claramente el tema del transporte es muy sensible. Hemos recibido una situación con tremendos desequilibrios en toda la economía, en el transporte en particular. Un desequilibrio era la injusticia que había respecto al federalismo. En Capital Federal se pagaba una tarifa de 3 pesos, en Jujuy se pagaba una tarifa de 6 pesos. El año pasado parte de lo que hicimos fue equilibrar eso también, dándole mucho más aumento de subsidios al interior que respecto a Capital Federal. Hemos hecho un trabajo muy importante con Manu, con Luis Moloni, un montón de gente del equipo, en mirar costo por costo del sistema y hemos reducido fuertemente los costos, hemos reducido fuertemente los ingresos empresarios también y a su vez hemos lanzado un plan de obras para el transporte público inédito en el cual estamos haciendo metrobuses en el área... ¿Pero va a haber aumentos o no va a haber aumentos? Hoy por hoy no hay ninguna decisión tomada respecto a los aumentos y lo que sí estamos trabajando fuertemente es en seguir mejorando los costos del sistema y principalmente en hacer obras de infraestructura para el sistema, que te dan 2 cosas. Mejor calidad de servicio. Digamos,
nosotros en el 2011 hicimos el primer Metrobús en Juan B. Justo, que también Manu lideró ese proceso. Después hicimos 4 Metrobuses en Capital Federal. En la provincia de Buenos Aires no se hizo absolutamente nada. Nunca, digamos, no es que Scioli tenía la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. En fines de abril máximo estamos inaugurando un Metrobús en La Matanza de 16 kilómetros. Ahí hubo acuerdo político con el intendente. Sí, lo estamos haciendo. La buena noticia es que la gente de La Matanza va a tener un Metrobús que está haciendo el gobierno nacional. No hubo acuerdo político entonces. No sé si, no es una cuestión de acuerdos. Lo importante es que lo estamos haciendo, que hemos tenido reuniones, que hemos discutido, pero no ha habido obstáculos, y lo importante es que todos tenemos que trabajar para la gente independientemente de mayor o menor simpatía. Pero también estamos haciendo un Metrobús en 3 de febrero, que lo inauguramos en junio, ese Metrobús. Pero también, José, estamos pavimentando, que también lo está haciendo Manu, más de 200 kilómetros de calle de tierra en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano más que el área metropolitana, de calles de tierras donde cuando llueve el colectivo no entra, donde el chico no puede ir al colegio, donde la persona que va a trabajar espera el colectivo y no llega. A raíz de esto le damos el pie al compañero Pablo Fernández Blanco, que tiene también una pregunta y también un informe para el segundo bloque que te digo, no te lo pierdas. Pablo. Gracias, José. 2 por 1, si te parece, le hago al ministro. La primera, imaginémonos que llega el año 2019, hay que entregar el gobierno, no se sabe a quién, y llega la última reunión de gabinete. ¿Cree Dietrich que va a estar junto con los mismos compañeros de gabinete que tiene hoy? Esa es la primera. Y la segunda es si como ministro de Transporte no le molesta, no le inquieta un poco que la empresa más investigada en este momento en Latinoamérica, que es Odebrecht, sea también la que forma parte del consorcio que lleva adelante la mayor obra de infraestructura que está realizando la Argentina, que es el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. 2 preguntas. Arrancamos por la del gabinete. Mira, yo siento que ese cambio de gobierno va a ser nuevamente el presidente Macri. Si vamos a estar los mismos ministros o no, es imposible saberlo. Ya ha habido cambio de ministros, por lo tanto es un proceso natural de rotación. Nosotros también hemos tenido cambios en nuestro equipo, y eso es el proceso natural que se va dando. El segundo tema, la realidad que no... tenemos muchas obras grandes. El Belgrano Cargas es una obra de 2.600 millones de dólares. ¿En cuánto tiempo 2.600 Para fin del 2019 va a estar completada y bueno, son 1.600 kilómetros, ¿no? Y el soterramiento es una obra sumamente importante. También Manuela la tiene a su cargo. ¿Cómo trabaja Manuela? La tuve que sacar de la oficina para traerla acá porque estaba, no, para que... tengamos en cuenta que es el soterramiento. El soterramiento es como un montón de obras que recibimos que estaban comenzadas en un estadio limitado y paradas, pero que se había traído una tuneladora, estaba puesta la tuneladora, ya estaba para casi apretar el botón y empezar. La promesa para un montón de gente, que son millones de personas que viven en la zona oeste, de que el ferrocarril no iba a estar más cortando la ciudad y el conurbano en el medio, y que iban a tener un ferrocarril seguro, porque el soterramiento incluye hacer las vías nuevas, la electrificación nueva, un montón de cosas que hay que hacerlas, con o sin soterramiento. Y en ese consorcio está esta empresa que dijo que puso coimas en el gobierno kirchnerista, que no hay más información que esa, y que en función de lo que diga la justicia se tomarán decisiones. Pasa volando, ministro, y mesa chica 12-20. Gracias por haber venido.